Dios los bendiga, mis hermanos. Doy gracias a Dios por hoy, por un día más y por la gracia que el Señor nos ha permitido. El día de hoy, en este devocional que tenemos o que debo hablarles a ustedes en este día, me llena de harta nostalgia, de mucha nostalgia, poder compartir unos proverbios de la magnitud de lo que hoy vamos a ver. Y eso me lleva a poderles hablar hoy a los hijos principalmente. Y es hablarles de la importancia de recibir el consejo de los padres. Como decía el día de ayer, nosotros debemos entender que generalmente cuando un padre ama a sus hijos, da el consejo verdadero que él necesita. Tal vez de pronto en nuestra sabiduría humana nos equivocaremos en muchos de nuestros consejos. Pero cuando basamos nuestros consejos en la palabra del Señor, son proverbios eficaces que nos ayudan a hablar de nuestras vidas. Uno de los cuidados que debemos tener cuando aconsejamos a otras personas, principalmente a nuestros hijos, es que verdaderamente los llevemos a un acto de obediencia en la gracia de nuestro Salvador y que los llevemos a reconocer la grandeza de un Dios. De ahí en adelante, Dios es el que hace la obra en ellos. Nosotros ya no podemos hacer nada absolutamente para ello. Hoy vamos a analizar Proverbios capítulo 4, versículos 2 al 6, donde hablaremos un poco de ese consejo a los padres, de ese consejo de los padres a los hijos. Es importante verlo desde esta perspectiva. Entonces dice la palabra del Señor así: porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Nosotros, como lo hemos hablado en otras ocasiones, hay muchas cosas en las que preparamos en el diario vivir para que nuestros hijos tengan una comodidad en muchas cosas. A veces nosotros como padres o la generación de nosotros como padres nos hemos equivocado tanto como padres, perdónenme la redundancia de lo que estoy diciendo, pero nos equivocamos porque queremos ser mejores padres que nuestros padres. Y en este asunto muchos de nosotros nos equivocamos. Cada quien da lo que ha recibido a través del tiempo. Cada padre va a dar de lo que de una u otra manera recibió. Así que las generaciones no son perfectas. La maldad del hombre, como lo dice la palabra, siempre ha estado y por lo tanto corrompe el corazón de todos. Pero cuando Dios ha guiado el consejo, pues podemos recibir consejos que verdaderamente transforman. Uno de los cuidados al analizar los versículos que estamos viendo ahorita no es hablar de un asunto de moral, sino es un asunto de transformación en la vida de nuestros hijos. Él va a adquirir o va a decir: yo también fui hijo, fui una persona que fui del padre, pero que también fue delicado y único delante de su madre, que había sido cuidado y guardado por su madre. Cuando nosotros vemos, posiblemente es Salomón hablando y va a hablar de sus padres, del rey David, y va a hablar de Betsabé. Entonces ahí vamos a encontrar que él tiene un claro ejemplo del trato que sus padres dieron a él. Él va a aconsejar de la perspectiva de lo que él recibió. Nosotros tenemos que ir en ese caminar como hijos y como padres. Como decía el día de ayer, a la final, nuestro Padre mayor y nuestro mejor Padre es el que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el Padre verdadero de nosotros. Los otros padres es lo que Dios nos dio. Ahora, eso representa algo importante. Yo puedo creer en mi Padre celestial y abordar toda la obra magnífica que Él ha tenido para mi vida, pero no amar a mi Padre que Dios me dio, a mi Madre que Dios nos dio en esta tierra. Entonces, el asunto de las relaciones horizontal y vertical no funcionaría en este caso. No puedo decir que tengo una relación completa con el Señor. El Señor Jesucristo, cuando habló del diezmar y del ofrendar, Él habló criticando a los fariseos porque preferían dar en el templo
que darle a sus padres y decían entonces: prefiero dar a la obra del Señor que en vez de cumplir su labor como hijo. Entonces ahí encontramos varias características. Así que él va a decir: ha recibido de parte de su padre las enseñanzas, las razones, los consejos verdaderos, retener en el corazón las palabras correctas, adquirir la sabiduría y la inteligencia como consejos y no apartarse de las razones de la boca de su padre. Y por qué no nosotros decirle esto a nuestros hijos. Por último terminas: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. En pocas palabras, cuando habla aquí del asunto de la sabiduría y del consejo de ese padre a ese hijo, debemos saber que no debemos alejarnos de la palabra del Señor, debemos guardarla, debemos amarla y debemos conservarla. De eso trata, es el mejor consejo que nosotros podemos dar a la siguiente generación. Ahora, hablar de algo práctico entonces en el devocional de hoy es precisamente ¿qué función estamos haciendo como padres o qué función estamos haciendo como hijos? Porque aquí es para los dos. Es un padre escribiéndole a un hijo. Entonces, ¿el hijo está recibiendo el consejo de este padre? Bueno, a eso nos invita la Escritura, a eso nos invita el devocional de hoy. Pero principalmente, el consejo debe salir de la palabra de Dios. El consejo debe salir de la ordenanza de Dios como el Padre de todas las cosas. Y ese es el consejo verdadero. Cuando yo aconsejo en mi razonamiento como padre, más bien guiado por la sabiduría del hombre, mi consejo puede estar nublado. Bueno, en pocas palabras podríamos decir lleno de tinieblas y no dar un buen razonismo a la palabra. He podido hablar con hermanos, con personas que han formado a sus hijos para ser profesionales, pero no han formado a sus hijos para ser adoradores del Señor, para que puedan ver la grandeza de un Salvador, pero sobre todo, que puedan ver el servicio que deben dar a los demás. Entonces podemos decir algunas cosas, pero equivocarnos en otras. La mejor manera es a través del consejo que damos como padres. El consejo que hemos recibido de nuestros padres también debe ser algo que transforme la vida de cada uno de nosotros. Esto nos manda a revisar entonces nuestra vida y nos manda a revisar entonces cómo estamos haciendo las cosas. ¿Verdaderamente hacemos las cosas guiados por la gracia del Señor? Esa es la pregunta que quiero que te quedes para este día y puedas analizarlo en la gracia del Señor. Oremos a Él. Padre eterno, Dios Salvador, magnífico, consolador, gracias por permitirnos hablar de tu palabra y poder hablar de este tema tan maravilloso. Hablar de los padres, tal vez hoy no puedo ser tan elocuente como algunos otros días y es por el pensamiento en mi mente respecto a este tema. Solamente estoy agradecido con Dios, que Dios fue maravilloso conmigo y me dio un padre que me aconsejó muchas veces desde la palabra. Y eso hace la formación de lo que hemos recibido, Señor. Por lo tanto, gracias te doy, Padre Celestial. Bendícenos como padres, bendice a nuestros hijos, bendícenos como hijos, para que podamos entender el consejo de la gracia verdadera. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, que tengan un día excelente en el Señor. Bendiciones a todos.